Bueno, hola a todos, buenas noches, gracias por venir, tiene algo heroico, increíble el calor que hace, así que doble agradecimiento, sin abrazo. Vamos a arrancar la tercera mesa de estas jornadas que se llaman Ustedes Aquí. Esta mesa la titulamos No, entre paréntesis, bombardeo en Buenos Aires, arquitecturas para rehacer la ciudad. Y un poco la idea de la mesa es conversar con Pío Torroja, de M7 Red, Ari Jakubowicz, arquitecto, y Magdalena Eggers, del colectivo de arquitectas, alrededor justamente de esta pregunta por la relación entre la imaginación política, la arquitectura, las posibilidades de la práctica y bueno, hay algunos ejercicios también un poco más especulativos o prospectivos, si se quiere, que de denuncia o de diagnóstico en el sentido más estricto. Y la idea es, bueno, primero se van a presentar los compañeros y vamos a tratar de analizar con algunas preguntas una conversación, no tanto una entrevista en sentido estricto, sino más bien a partir de lo que va apareciendo, bueno, ir enganchándonos en lo que se dice y abonar a esa conversación. Una vez que terminemos, entre comillas, o que le demos algún tipo de cierre, están todos invitados a intervenir, a hacer preguntas, comentarios, lo que tengan ganas. Bueno, vamos a empezar. Yo les pido que en lugar de hacer la presentación más habitual, que es contar un poco el CV o la vida de cada uno, que lo hagan ustedes, que se tomen 1 o 2 minutos para presentarse. Si querés, Magdalena, empezar. Y bueno, después avanzamos con las preguntas. Hola, buenas noches. Yo soy Magdalena Eggers, soy arquitecta y magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura de la Ciudad y pertenezco al colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas. Este colectivo se formó a partir del avasallamiento sobre las tierras públicas que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está teniendo y salimos a defenderlas. Y bueno, a partir de ahí hicimos un montón de acciones que podemos hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por venir y gracias a Ezequiel por la invitación y también a Tinta Limón y a los que llevan adelante la razón también. Yo soy Ariel Jakubowicz, soy arquitecto, dirijo una oficina de arquitectura en la cual desarrollamos proyectos de arquitectura. Una parte de la oficina lleva adelante desde hace algunos años proyectos de arquitectura junto a organizaciones, grupos, organizaciones sociales, políticas, grupos piqueteros, sindicatos, cooperativas. En esa dinámica de trabajar con colectivos, fuimos desarrollando una práctica que está ligada justamente a lo colectivo, a la toma de decisiones en común, a la participación, al trabajo en el territorio y a tratar de llevar arquitectura como una herramienta de transformación a ciertos escenarios complejos, en el sentido de que no hay un actor hegemónico preponderante y que la conformación de alguna manera de una red que soporte esta transformación, la construcción de esa red, se pueda llevar adelante también a la par que se desarrollan los proyectos de arquitectura. O sea, transformar la idea del proyecto de arquitectura como convencionalmente se entiende, como una respuesta a una demanda, transformarlo en una herramienta de inserción en una red de información, pero también de conformación de esa misma red que pueda sustentar estos procesos que en muchos casos llevan muchos años y reúnen a
muchos grupos, personas, lugares, cosas, instituciones, en articular con esa posible transformación, imaginar esa transformación, que entiendo es un poco el motivo del encuentro. A toda esa dinámica, con el tiempo, fuimos inventando nombres, poniéndole nombres a algunas herramientas, algunos conceptos, y a todo eso lo llamamos arquitectura asamblearia, porque de alguna manera la figura de la asamblea es por ahí lo particular de la arquitectura que desarrollamos, lo particular en relación a otras, por ahí, arquitecturas que también trabajan con participación, de pensar que la asamblea es un órgano donde se dirimen, pero también se proponen, se toman las decisiones, incluso al interior de la disciplina, de lo más específico de la arquitectura, abrir ese laboratorio a un conjunto abierto, de unos especialistas también, o de especialistas, pero de otras cosas, a cargarse con la capacidad de proponer otros modos de habitar, otras formas del urbano y de las ciudades. Bueno, gracias Ezequiel, gracias a la casa y a todos ustedes por estar acá con el calor que hace. Así que bueno, muy contento de compartir esta conversación. Yo soy Pío Torroja, formo parte de un colectivo bastante elástico que se llama M7 Red. Somos un núcleo, somos dos personas, pero cada situación, cada proyecto, cada lo que sea, nos asociamos con otros. La otra persona que podría haber estado acá en esta hoy es Mauricio Corbalán. Nosotros estudiamos arquitectura, ejercimos levemente la arquitectura y a partir de ahí identificamos el objeto de eso que nos interesaba en la arquitectura como un espacio de contradicción y de incertidumbre, muy al calor del 2001. Y bueno, eso nos hizo producir, nos hizo hacer, nos hizo devenir en un camino, en una práctica medio bastante autodidacta. Se podría decir que nos interesan los escenarios complejos, como también Ari, y nos interesan en la medida en que son aquellas situaciones donde el nivel de incertidumbre es lo suficientemente fuerte como para que los conocimientos involucrados no puedan establecer jerarquías de antemano. Pero eso se da en niveles como muchos grises y muy sutiles, no necesariamente es un lugar de nada. La otra vez hablábamos con Alejandro Galeano, que es, por ejemplo, uno de los lugares donde trabajamos más o menos 15 años fue en la recomposición del riachuelo Matanzas, en la causa Mendoza. Estuvimos en varios campos, digamos, del juego. Estuvimos con el Foro Hídrico, Organización Territorial, estuvimos con algunas ONG, estuvimos con la Defensoría del Pueblo, estuvimos un poco en el cuerpo colegiado. Y un poco lo que decíamos con Alejandro es que el escenario complejo tiene como ese eje horizontal y ese eje vertical. Pero en los dos ejes se juega, en cada eje se juega el otro eje, ¿no? Donde hay una jerarquía, una organización, una institución, hay elementos horizontales que la perturban o inclusive que la pueden destruir. Y en el eje horizontal también pasa lo mismo dentro de las organizaciones territoriales, en jerarquías. Esas jerarquías se dan naturalmente o no importa, pero los elementos están en todos lados, ¿no? Esto quiere decir que siempre es, como para usar la palabra que usaba Ari, siempre es una asamblea. A nosotros nos interesa mucho el choque entre expertos y inexpertos.
y que creo que quizás algo que describiría lo que hacemos es que no trabajamos no estamos en la academia, no estamos en una profesión definida, si bien estamos mucho más cerca del arte en cuanto a que circulamos en algunos ambientes del arte, pero también circulamos en ambientes técnicos mucho más invisibles, y lo que nos interesa es eso, cómo cuando se produce algo interesante en un núcleo, en un problema, en un núcleo, en un grupo de personas que están pensando, que están lidiando con un problema, que están creando algo, que están inventando algo, o situaciones donde se está inventando algo y eso empieza a tomar forma, cómo eso se puede trasladar, se puede transportar, o se puede hacer conversar con algo en una conversación medio inédita. Bueno, nosotros empujamos un poco esas cosas, lo cual implica siempre tratar de entender de una manera abierta y abstracta lo que se hace en un lugar para poder llevarlo a otro. Bueno, y a eso nos dedicamos hace 20 años y una parte escribimos y hacemos otras cosas, como herramientas técnicas y cosas. Agarro esto. Bueno, yo tengo una primera pregunta que me la escribí para aprovechar la precisión de la escritura. Que un poco me parece que ya dialoga con la presentación que hicieron, que tiene que ver con qué saberes se ponen en juego, qué agentes, incluso qué materiales, qué territorios. Les quería preguntar lo siguiente. Estamos en un momento en el que parece haber cierta imposibilidad de promover transformaciones postcapitalistas a gran escala, por la magnitud de la ofensiva del capitalismo, por la dificultad para una imaginación política que no sueñe siempre lo mismo, por cierta falta de audacia experimental, porque las condiciones económicas y de vida no dejan tiempo ni deseo para estrategias de mediano plazo. En ese escenario, muchas de nuestras fuerzas y acciones suelen orientarse hacia el diagnóstico, hacia la denuncia, hacia la defensa de ciertos bolsones de vida pública e igualitaria, hacia la demanda de regulaciones, sin, por supuesto, menospreciar ninguna de estas acciones y de movimientos que no solo no son ineficaces, sino que de no existir, digamos, los escenarios serían mucho peores. Les quiero preguntar cómo piensan que es posible salir de este esquema de denuncia, diagnóstico, defensa, demanda, algo que me parece que apareció en vuestras presentaciones, quizá expandirlo, y bueno, y cómo exploran esas salidas o esas intuiciones en cada una de las prácticas. Bueno, desde el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas lo que hicimos fue en primer lugar poner una carta para oponernos a la venta de tierras de Costa Sanquero, que estábamos esperando durante 30 y pico de años que se liberara para poder tener un parque público con acceso al río, que es lo que necesita la ciudad desde el principio del siglo XX, y todas las acciones que hicimos, o sea, la gente un poco se sorprendió porque era un colectivo de arquitectas. Bueno, surgimos de un grupo que se llama Soy Arquitecta, que surgió a raíz de visibilizar a las arquitectas mujeres que muchas veces no firmaron las obras porque en ese momento no estaba bien visto. También porque el ambiente de la construcción es muy machista, entonces hicimos un grupo que es hermoso, que se llama Soy Arquitecta, y de ahí surgió esta preocupación, y entonces por eso nos preguntan por qué somos todas mujeres, porque realmente pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos y en lo que les espera de ciudad cuando se concreten todas estas políticas de privatización de tierras y avances sobre el río. Entonces nosotros empezamos justamente a movilizarnos y los medios se sorprendieron porque estaban acostumbrados a los vecinos que se quejaban, y nosotros éramos un grupo que estábamos muy bien formados, somos todos profesionales y estábamos
técnicamente podíamos justificar todos nuestros pensamientos y nuestras proposiciones. Entonces, esto nos facilitó, nos ayudó, tuvimos mucha participación, invitamos a toda la gente a participar en una audiencia pública donde se discutía la zonificación de Costa Salguero y hubo más de 1000 participantes. Ellos, en general, las audiencias públicas en la legislatura son de uno en día, a veces dos, y esta audiencia duró 30 y pico de días. Hubo 7.000 inscriptos, 2.000 y pico participaron, desde 2.000 y pico el 98% estaba en contra de esa rezonificación, el 2% detectamos nosotros, porque la verdad es que son todas muy gente que se preocupa por los datos serios y en seco, entonces detectamos que había muchos de ese 2%, la mayoría eran inversores o aliados del gobierno, y sin embargo después la legislatura votó como si no hubiera escuchado porque la audiencia pública no es vinculante. Entonces esto nos movilizó a seguir visibilizando el tema. Convocamos a 32 artistas por las 32 hectáreas que estamos reclamando. Fue un movimiento, ustedes nos pueden buscar en Instagram, Colectivo de Arquitectas, que donde artistas muy reconocidos serían sus obras para visibilizar el tema de la construcción que quieren hacer, que todavía quieren hacer, pero está judicializado, sobre el río, tapándonos la vista del río, ahí en Costa Salguero. También nos convocamos a artistas, actores, gente reconocida públicamente en la cultura, que hacían un video para contarles a todo el mundo. Eso permitió que muchísima gente se enterara de esto, porque el problema es la falta de información, yo creo principalmente, y también fue un hito, un pedido de participación ciudadana para que se apruebe un parque público. Se llama, ¿cómo que se llama? El parque, sí, el pedido del parque público, que es una... ¿Cómo? Sí, es iniciativa popular, ahí está. Generamos una iniciativa popular que juntó más de 50.000 firmas y nosotros íbamos a las plazas a pedir firmas para esa iniciativa y todo el mundo o se enteraba o nos decía que sí, no importaba el color político que fuera, porque estaban todos a favor de que allí haya un parque público. Eso también generó mucho conocimiento, porque el problema de las movilizaciones es la falta de conocimiento. Entonces, esto también, a partir de, no solamente del arte, sino de las movidas en las plazas, conseguimos que mucha gente se enterara de esto y que esté en boca de la gente. O sea, mucha gente sabe quiénes somos gracias a todas estas movidas y la gente empezó a tener conocimiento. Yo no estoy tan de acuerdo con que el tema de las denuncias sean negativos, porque hace 20 años no había denuncias de vecinos y ahora cada vez hay más, pero cuando los vecinos se juntan a denunciar, después quedan en una red. O sea, este año pasado incluso hubo vecinos de barrios que votaron al jefe de gobierno actual y sin embargo están formando redes en contra de lo que están imponiendo, que es el código urbanístico, no sé si lo escuchan hablar. Y toda esta gente que se movilizó y que sabe que puede, por ejemplo en Barrio River, en Núñez, que consiguieron lo que querían, saben que pueden, y ese empoderamiento hace que no se pueda volver atrás con eso. Bueno, nosotros, un poco tu pregunta, Ezequiel, va al inicio de cómo empezamos a trabajar con esta dinámica, que fue justamente cómo participar desde la arquitectura
en alguna controversia, en alguna ecología, aunque sea emergente, territorial, y donde la arquitectura pueda formar parte de eso, y un poco por la vocación, el entrenamiento en la propia disciplina, no quedarnos en la protesta, en la demanda o en la visibilización digamos, de esa misma controversia o de las demandas. O de las demandas. ¿Anda? Sí, acércate un poquito. No mucho la mano. No quedarnos en la demanda, sino activar los poderes, digamos, transformadores que nosotros confiamos en la arquitectura como transformador del entorno habitable y del entorno material, y de las capacidades que tiene el entorno material también para generar otras formas de futuro, otros modos de existir en la actualidad. Y comenzamos justamente alrededor del 2009, cuando nos sumamos a trabajar en un predio que había estado ocupado durante muchos años en Lanús, en Monte Chingolo. Se llamaba Roca Negra, era una gran fábrica abandonada que después entró en quiebra y fue ocupada primero por Madres, después por el MT de Lanús, Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús, que devino en el Frente Popular Darío Santillán, formó parte del frente. Esos eran las agrupaciones que estaban ocupando el predio, que estaban luchando por una expropiación o porque salga del juicio de quiebra en el cual estaba involucrado, pero a la vez que venían ya desarrollando un poco todas las agrupaciones que a partir de la crisis del 2001 habían pasado de la protesta, del piquete, como por reclamo por mejores condiciones en los barrios o laborales, ya habían pasado a trabajar directamente en generar esas condiciones, ya no solamente en la protesta, sino como a ocupar lugares, a transformarlos, a generar bachilleratos populares, emprendimientos propios. Todo eso estaba sucediendo en este lugar cuando llegamos, y para nosotros fue muy interesante porque era un poco como ciertas cosas que veníamos pensando de cómo llevarlas a la práctica, y ahí estaba como un poco latente todo ese entramado con el que podíamos trabajar, muchos grupos ocupando un lugar y generando como toda una especie de utopía en tiempo real, como realizándose, generar un montón de emprendimientos de muchos campos en un lugar sin recursos, sin demasiada articulación, porque justamente estos colectivos venían más por la vía del autonomismo, o sea, no se habían sumado tan directamente a la participación con los gobiernos locales que sucedió en los gobiernos del kirchnerismo. Entonces venían como en cierta autonomía y a la vez trabajando mucho con la horizontalidad. Para nosotros fue una oportunidad de poder experimentar ciertas cosas, porque nos sumamos justamente con las dinámicas mismas que ya estaban desarrollándose ahí. Tomamos la asamblea, que era el órgano que tenían para tomar decisiones en esa horizontalidad, lo tomamos para pensar cómo la asamblea podía transformarse en asamblea de proyecto, y que nosotros nos corriéramos del lugar de dar respuesta para generar ciertas dinámicas, proponer ciertas dinámicas, y las respuestas surjan de manera colectiva. Y eso fue muy interesante porque la asamblea abrió esto que decía Pío, como ese espacio de incertidumbre, lo volvió productivo, en el sentido de que la incertidumbre sostenida en el tiempo iba generando y haciendo aparecer cosas que al principio del proceso no estaban ni cerca de poder ser imaginadas o propuestas, porque en el diálogo entre las partes, en las dinámicas que proponíamos, medio como de no abordar directamente el tema desde lo discursivo, sino como de trabajar siempre con algunas herramientas de la arquitectura, del dibujo, de las disposiciones materiales,
las agrupaciones entre cuestiones técnicas y programas posibles. Todo eso generó una dinámica y entre muchos grupos que a la vez la sucesión de asambleas iba incorporando, iba sumando a una especie de red en constante formación que también involucraba a ciertos programas o organismos del Estado, municipal, provincial, en algunos casos nacional. Toda esa dinámica que duró más de 4 años, casi 5 años, fue muy rica para también producir una forma de trabajar, una forma de abordar esto que después se desplegó en un montón de otros proyectos, siempre nosotros apuntando a ir a un lugar donde esa red se constituya en un nodo muy atravesado por un montón de situaciones. O sea, no íbamos a un lugar más o menos vacante, como se suele llamar en arquitectura, ¿no? Como buscar un lugar vacante para proponer algo, sino todo lo contrario, el lugar donde está más lleno y más trabado y más atravesado por un montón de intereses, conflictos, actores que están en posiciones antagónicas en muchos casos, ir ahí. Entonces, bueno, así fue que desarrollamos el proyecto para la estación Costequi-Santillán, también con algunos de los mismos colectivos y otros que se iban sumando. Y después otros proyectos, estos parecen como de cierta escala y temporalmente también muy desarrollados. Roca Negra son 3 manzanas, la estación Costequi-Santillán involucrada al Frente Popular de Río Santillán, a otras agrupaciones, organizaciones, pero también a la empresa concesionaria, al Ministerio de Transporte en ese momento. Estaba Randazzo, bueno, como toda una gestión ahí articulando un montón de actores que ya venían conviviendo en ese lugar, pero cada uno segmentado en una porción de ese espacio físico también y del espacio de ocupación, de interés y de tratar de que el proyecto sea un motor de articulación también para que habilite otras posibilidades que hasta ese momento estaban como totalmente compartimentadas. Pero también otro tipo de proyectos de muy diferente escala, como un proyecto que hicimos con grupos y colectivos alrededor del Club de Jóvenes en Retiro, que ya venían trabajando hace muchos años, pero ligado con programas del gobierno de la ciudad, como de formación para jóvenes, de formación en oficio. Bueno, desarrollamos una biblioteca, una institución móvil, ¿no? La llamamos, pero básicamente es un mueble que funciona como biblioteca móvil. La llamamos biblioteca caminante, al cual, por la forma en la que se desarrolló, la imaginación sobre cómo podía ser, donde todos los chicos, los jóvenes ahí proyectando, imaginando eso, la biblioteca de la escuela y otros grupos ligados, convergen en eso. Es ese proyecto que materialmente tiene el tamaño de esta mesa, pero que se despliega, puede soportar actividades de diferentes grupos, moverse por la ciudad, ir a diferentes instituciones. De una forma, nosotros lo entendemos como un dispositivo, eso en particular, que también fue hecho de manera asamblearia, con los grupos, en asambleas de proyectos, donde todos estamos ahí dibujando, proyectando, discutiendo, imaginando, pero que el proyecto en sí es mantener unida a cierta red que ya existía y que puede tener un soporte material en el cual desplegarse, activarse en diferentes momentos. Un proyecto que yo cuento los proyectos porque yo estoy totalmente acostumbrado, cuando hablo, a tener un montón de imágenes que me ayudan y a la vez que permiten como conectar lo que estoy contando con la imaginación de eso, pero también porque para nosotros es muy importante la producción de imágenes, más que la circulación de imágenes, la producción de imágenes por los colectivos, por los grupos involucrados en estos proyectos, como una forma de representación y a la vez de herramienta de transformación. La imagen como algo como un objeto de consenso que reúne a una sociedad durante un tiempo, que
permite mantener el objetivo de esa reunión alrededor de esos proyectos. Otro proyecto que hicimos en Venezuela, que fue la construcción de un espacio comunitario para una comunidad, un barrio muy castigado socialmente por la violencia, por desastres naturales, por distintas cosas, muy parecido a lo que hicimos en Roca Negra, que Roca Negra es el lugar, pero la persona del proyecto lo llamó Ciudad Roca Negra, se nombró así en ese momento. Muy parecido en el sentido de todos los grupos que participaban, la participación del Estado, en este caso impulsándolo más activamente, pero totalmente diferente en el proceso temporal en el que se desarrolló. Fueron 5 semanas, en vez de 5 años, y había que, proyectando con la comunidad, imaginarlo, decidir y construirlo en esas 5 semanas. Solo que, bueno, hay una infraestructura ahí entre normativa, en ese momento, todavía la ley de comunas permitía como que los recursos pasen del Ejecutivo Central directo a los barrios más periféricos de una forma así, de un día para el otro, se pedían los materiales, estaban las organizaciones de distintos grupos, activistas, de bandas, de músicos, estaban ahí trabajando, produciendo. Fue bastante impresionante ver como toda la articulación que habíamos estado trabajando acá durante tantos años y a la vez tan productivo acá, ahí convergía directamente para que se pueda hacer en muy poco tiempo. Bueno, después puedo seguir, pero por ahí contamos un poco más. No, está bueno cuando contás todo el proceso y se empieza a ver. Pero bueno, para tirar otro ángulo más y después volver sobre lo que estaban contando. A ver si engancho un poco lo que nosotros hacemos con la pregunta que Ezequiel tiraba, bastante osada. En mayo del 2020 nos convocan el Ministerio de Salud de provincia para trabajar o para participar en algunos de los experimentos, entre comillas, del Parque Sanitario Tecnópolis, del Centro de Aislamiento. Nos llama Daniel Daza, con el que habíamos trabajado ya varias veces. Él trabaja un poco en todo, trabaja mucho con redes, con libres. Y el problema, bueno, nos llamaron por varias cosas. Primero porque me parece que era una situación extrema y evidentemente fueron cayendo en esa organización institucional muchos tipos de enfoque de la situación COVID, situación pandémica. Básicamente había dos problemas. Problemas de cómo conectar los diferentes protocolos, ¿no? El centro de aislamiento estaba totalmente dividido en llamados colores, ¿no? En diferentes colores que implicaban diferentes tipos de riesgo y entre esas zonas había una separación física muy grande. O sea, estaban realmente aisladas las zonas. Para pasar una toalla de un lado al otro había que hacer bastantes operaciones, por ejemplo, para salir y entrar de las zonas también. Entonces, por un lado, y había grupos que llevaban adelante esos protocolos, ¿no? Gente del ministerio, la gente de enfermería, los médicos, los organizadores del centro, que estaban mitad en política en provincia, mitad en algunos organismos de provincia, los técnicos del centro, ¿no? Mantenimiento, bueno, hay un montón de policía, en un momento tuvo el ejército, se fue. Cada uno con un protocolo
específico y un protocolo llevado al extremo de su mecanicidad, ¿no? Entonces uno de los problemas de la organización era cómo coordinar esos protocolos entre sí. Ese era un problema, es una de las tareas con las que colaboramos, pero mínimamente no fue articular los protocolos, sí quizás ofrecer algunas ideas. Obviamente había grupos que están trabajando realmente en dimensiones muy experimentales, al mismo tiempo que en dimensiones totalmente arcaicas de protocolos totalmente estáticos sobre cómo son las cosas. Porque realmente la incertidumbre era enorme. No se sabía realmente qué hacer. Entonces, bueno, la pequeña aporte fue construir un sistema digital muy simple para conectar a los grupos. Punto. Y otro problema que se dio es el problema de la conexión de la gente que llegaba al centro con los barrios, con sus familias. El problema potenciado podía ser, por ejemplo, cuando se tenía que aislar una madre que tenía, no sé, 5 chicos, donde ella por ahí había dado positivo, pero los chicos no, entonces no podía dejar a los 5 chicos. Entonces, bueno, eso implicó una serie de pensamientos y me parece que tanto en el problema de las experticias, de los protocolos y de esa mecanización de las relaciones entre las personas y las cosas, y el problema de la fragmentación espacial extrema, la delimitación extrema, ¿no?, de los espacios funcionales, espacios de vida, ¿no?, el espacio de vida del barrio y este espacio de vida transitorio. Se jugaban muchas cosas, por supuesto se jugaba una dimensión biopolítica evidente, pero también se jugaba un problema de lo público. Bueno, en una fotografía, en 3 fotogramas súper rápidos, se empezó con un estado casi militarizado del centro y se terminó en un proceso más parecido a lo que cuenta Ari. Antes de la implementación del programa de vacunas se terminó con una especie de gran asamblea de todos los grupos involucrados, inclusive los pacientes que no eran pacientes, para revisar todas las experiencias que se habían dado. Eso fue muy emocionante, o sea, si empezamos en el mundo de lo moderno, esto ya ni siquiera era lo moderno, era muy raro, ¿no? Ver así a los grupos de los médicos recién formados que habían empezado casi con un corte dictatorial, hablando casi por un trabajo del equipo, no por la magia de la buena onda, sino por un trabajo del equipo. Dentro del equipo, por ejemplo, de coordinación, había varios niveles de coordinación. En un momento se detectó, estoy haciendo una pequeña descripción y ahora voy a la pregunta, Ezequiel. Se detectó uno de los problemas importantes fue el problema de las adicciones. Entonces fue gente que había tenido problemas de adicciones, inclusive que había estado en cana. Empezaron a ser coordinadores y eso fue muy bueno, primero por el manejo de este espacio carcelario y después por el manejo de un montón de códigos que un médico no tiene. Un médico recién recibido ni sabe, ni entiende la dimensión de lo que está pasando ahí adentro. Las buenas noticias, nadie murió, no hubo ningún internado grave, o sea, fueron 6 meses de funcionamiento del centro y fue muy bueno. El equipo puso todo lo que tenía, la verdad que increíble. Pero ¿por qué? Bueno, el problema de lo público, que es el problema que estaban hablando ustedes, y el problema de la pregunta que vos hacías, Ezequiel. La imposibilidad de romper la continuidad de, no sé, neoliberalismo, no sé cómo llamar, capitalismo,
cuando entramos a trabajar en Tecnópolis, yo por lo menos sufrí un par de shocks perceptivos o anímicos o conceptuales, no sé cómo llamarlo, pero sí como un hueco muy grande de la continuidad de la vida y también de la continuidad del capitalismo. Nosotros venimos trabajando en territorio hace un montón, en la economía popular, también con un montón de grupos, y ver que el día a día de la economía popular se corta, y se corta durante meses, es muy impresionante, muy impresionante. Así como se cortó o no, sí o no, hay que discutir, hay todo esto para discutir, se cortaron un montón de procesos de la economía, esta economía que nos tiene inmersos. Y digo, a nivel de... hubo un corte ahí. Me parece que es un corte que tiene que ser analizado. Hay que ver qué cubrió ese corte, qué lo suturó o no lo suturó, o si salimos o no. Yo creo que no salimos para nada, estamos arrojados hacia el futuro más por la inercia que por otra cosa. Y me parece que el título de la charla que vos ponías, No bombardeen en Buenos Aires, a mí me pareció muy vertiginoso, porque estando en Tecnópolis, en los primeros inmerso en el medio de la pandemia, viendo todas estas, estando el ejército ahí a la puerta, estando la discontinuidad de la economía popular, la gente afuera del barrio, bueno, un paisaje de extrañamiento en realidad no es otro que el que tuvimos cada uno de nosotros en nuestras casas encerrados durante meses. Y en un momento yo dije, esto es terrible, esto no sé qué origen tiene, bueno, no sé qué pasa, pero dije, esto es se terminó el amague con la sincronicidad de la singularidad y ya estamos ahí, ya está, todo el planeta sincronizado, y que esto me da miedo. Ahí aparece una charla de Chomsky, está muy viejo, pero ya eso, en el 2020 dijo la palabra guerra, él dijo, tengo miedo de la guerra. Y me parece que estamos en un momento de vacío de esto que vos ves como monolítico, en donde se puede repotenciar, se puede quebrar, pero es un momento peligroso. ¿Quieren hacerse algunos comentarios cruzados? Yo quería agregar una cosa, unos fotogramas mirando la conversación y bueno, Ariel hizo referencia a la biblioteca caminante, la biblioteca móvil que se hizo en el Club de Jóvenes de Retiro. Y bueno, hoy vengo de una reunión, digamos, de docentes ahí en ese lugar, surgió la conversación la biblioteca como herramienta aún viva, medio deteriorada también, pero que tiene una historia, que tiene como no solo la historia de su propia materialidad que está ahí, está presente, está en la escuela, sino también las fotografías y los relatos que contaron cómo se hizo ese proceso participativo con jóvenes que hoy ya no vienen al club, porque digamos, esto se hizo hace 10 años, ahora vendrán como los nuevos, pero la biblioteca sigue estando, ¿no? A pesar de todas estos bombardeos, digamos, que hemos vivido, sigue estando ahí como posibilidad de ser pensada. Y hubo un rato de la reunión hoy de planificación del año donde dedicamos un momento a la biblioteca, no solo como para reparar lo que se reparar, sino pensándole como nuevas capas, ¿no? Ligadas a, bueno, que queremos atravesar este año, ambiente, calentamiento global, bueno, el calor, ¿no? Y cómo la escuela se vincula también con otras propuestas ligadas a la soberanía alimentaria a una escala pequeña. De pronto la biblioteca podría ser le pensamos un nuevo aditivo que vamos a convocar, esto básicamente es el proyecto que vamos a enfocar, pero como que bueno, también el después de los proyectos, el después de las articulaciones,
nos interpela, ¿no? Como el futuro de esa propuesta que vino hace 10 años, que se generó y que se materializó, somos quienes seguimos conviviendo con eso y hacemos que eso no sea una ruina y que pueda seguir siendo una instancia de creación y de uso y de vitalidad, ¿no? Y después también pensaba otro, no lo nombraste, pero bueno, ya que estamos acá en la casona, hubo un proyecto que implicó a quienes habitamos la casona acá hace un tiempo, que fue una charla que se organizaba porque venía Tony Negri hace unos años y Ariel trajo una propuesta que vinculó a la casona con el CFP, con el taller de carpintería, como para preparar un dispositivo, un mueble que pudiera hacer funcionar esa charla de Tony Negri. Y se empezó a movilizar toda una imaginería y un hacer colectivo en torno a ese mueble que pudiera ser parte del escenario, pero también una biblioteca, pero también, bueno, toda una serie de imágenes que se generaron. Bueno, Tony Móvil, como se le llamó en ese momento, al final Tony Negri no pudo venir ese día por un problema de salud y Sandro Quesada, así que fue el Sandro Móvil. Pero el Tony Móvil, digamos, implicó mucho laburo, mucha imaginación. En un momento una parte terminó en el CFP, cumpliendo una función. La barra que veo acá es un eco del Tony Móvil, pero está acá cumpliendo una función. Claro, traigo esos fotogramas porque también digo, después de esos momentos de integración, de articulación, es muy importante y a veces simplemente es sostener, seguir tirando ahí y no abandonar eso y tomando tu pregunta, ¿no? Como reactualizar la posibilidad de crear algo con eso. Sí, qué bueno que trajiste estos dos pequeños proyectos, pero que siguen a nivel en la línea de flotación, digamos, siguen estando ahí como islas a donde llegar y mantenerse y no quedar hundidos en, no sé, un poco continuando con la última parte de lo que un poco la visión, ¿no? Como de esto de estar inmersos en una economía que copa todos los ámbitos de relación y de reproducción de lo social y también como de la subjetividad, de las identidades y todo. Pero a mí me parece que justamente no nos podemos quedar con una posición de denuncia de algo que ya está muy difundido, ya se conoce, pero sigue funcionando de manera muy aceitada, muy total, ¿no? Como completa en todos los ámbitos de la vida, pero no nos podemos quedar con la denuncia, sino que para romper eso hay que imaginarse otro futuro. Hay que imaginarse y como si pudiéramos traer, probar, la palabra prefiguración, que vos también usabas en las preguntas, para nosotros es muy importante como pensar que las prácticas y los proyectos que hacemos con los grupos no son solo experimentos de probar algo y por ahí funciona, por ahí no. Son formas prefigurativas de imaginarse posibles futuros trayéndolos a la actualidad y en ese sentido son formas de probar qué podría pasar, qué otro paradigma podría suceder después de este que se está resquebrajando para algunas visiones y en otras visiones se está acelerando y completando, ¿no? Como ir ocupando todos los... Pero sin duda si no está esa imaginación y si no se construyen esas pruebas, esos dispositivos que funcionan como prototipos de una imaginación futura traída al presente. Para mí, que la arquitectura siempre trabaja con esa tensión entre presente y futuro, porque el proyecto en sí es, en su misma palabra, como tirar, ¿no? Como proyectar, tirar algo hacia el futuro. Para mí, esa que es la visión de la modernidad, hay que transformarla en otra cosa. O sea, lo venimos pensando y en esta práctica asamblearia justamente está pensada prácticamente en sentido contrario, sería cómo traer el futuro al presente y vivirlo ya. Pero no es el futuro, son muchos futuros, porque son pruebas, no se sabe. O sea,
esa incertidumbre produce eso. Entonces, cuando sucede eso, por ahí esos experimentos que parecen muy precarios cobran otra dimensión, porque también son como la punta de algo que puede romper esa hegemonía total. Y me parece que esa es la potencialidad de pensar estos trabajos, tanto desde la visibilización, la resistencia, la ingeniería social para pensar otras formas de organización, pero también las cuestiones materiales, cómo pueden ser herramientas de transformación y de articulación de los grupos. Los grupos no son grupos desnudos, o sea, tienen en el sentido de que lo material y la transformación material que está viviendo el mundo necesita una forma de pensar lo material articulado con las formas y los modos de vivir que habilite otras formas, otros futuros, otras formas de vivir. Sí, en ese sentido, el colectivo de arquitectas empezó con la defensa de toda la zona del Distrito Joven, del Costa Salguero, pero no es un punto en toda la ciudad, sino que es toda la costa del río a la que nosotros apuntamos, y no en el límite de la ciudad de Buenos Aires, sino de toda la costa del norte y del sur, que sea toda una cosa integrada y no tratado como un punto, como quieren hacernos, nos están mostrando que hacen esta operación de acupuntura acá, esta allá, y no toman como algo global, como un plan, no tienen como un plan. Entonces eso es lo que nos preocupa. Nosotros queremos empezar por un punto, pero para poder pensar en macro, no en las pequeñas cosas, sino que sean disparadoras, nada más. Bueno, nos queda poco tiempo. Igual la podemos seguir post micrófono, pasamos rápido. Yo quiero hacer tengo la pregunta final que les dije que les iba a hacer, que conecta muy bien con esto. Sí. Sí. Lo que pasa, cierro con esto cierro con esto y seguimos con mi parte, con la parte esta del micrófono. O sea, lo que se me armó, tengo varias preguntas y algunas puntas, pero no las voy a tirar todas, pero me parecía, esto no estaba pensado, pero me parece que terminó siendo interesante la articulación, porque son tres experiencias bastante diferentes. Hay una que está un poco más focalizada en una zona y en una disputa, y en relación a un objeto o a un territorio al que se le está apostando fuertemente en términos de valorización monetaria y capitalista. Después hay unas experiencias que pasan casi por fuera de esas habilidades, digamos, que tienen, no llamaría márgenes, pero digo, son zonas que no están en esa disputa en los mismos términos, y las experiencias que vos traías están como en una escala diferente, digamos, que implica una pandemia, que implica unos territorios mucho más amplios y más heterogéneos, en el sentido de las experiencias de ustedes, no porque estos territorios no tengan también eso, pero digo, en las presentaciones vi como tres objetos de pregunta y de práctica que me parecen diferenciables y que a la vez hay que considerar, creo yo, los tres en simultáneo. Eso era por un lado. Por otro, tenía una cuestión sobre cambio climático y ciudad, pero la dejo para después si aparece. Con este calor debería aparecer. Y me quedo para hacer la última pregunta que me gustaría hacerles, que es la más especulativa que existe, que se conecta bastante con algo que dijiste, Ari, vos, sobre esto de, bueno, para poder propiciar un cambio hay que tener alguna imagen, ¿no? Me hizo acordar a esa frase hay una frase de Spinoza que dice que para poder amar algo hay que tener una idea de lo que se ama, ¿no? Esto sería proyectivo, bueno, el amor también. Pero bueno, en esa idea.
hay toda una cuestión en relación a la imaginación del futuro que me parece también muy interesante. ¿Quiénes imaginan? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué pasa con la incertidumbre, con la frontera de lo imaginable, con lo inesperado, con lo que irrumpe y no podés prever y tenés que lidiar con? Teniendo todo esto en cuenta, a mí yo pensaba también, como si era una pregunta que tiene algo más especulativo, pero van a ver que es ¿cómo se imaginan ustedes en esta zona del planeta, ya que estamos hablando acá de grupo, dentro de 50 años? ¿Qué clase de imaginación les dispara pensar en el año 2060, por ejemplo? Porque me parece que es una pregunta de la cual uno quiere salir corriendo sintomáticamente, y me parece que en ese querer salir corriendo también hay información de qué nos pasa con la imaginación, qué nos pasa con la planificación, con sus límites, con sus posibilidades. Así que bueno, el estilo de esa, tenemos unos minutos para desarrollarla y después hacemos una rondita de preguntas. Bueno, nosotros lo que más nos preocupa es la defensa de las tierras públicas, es la necesidad que tenemos de espacios verdes, que estamos perdiendo en la ciudad de Buenos Aires, que se ha tratado como una inversión inmobiliaria y no como una necesidad para la gente. Sabemos que el espacio público es el lugar por excelencia de la democracia, donde todos tienen las mismas oportunidades. A ellos no les preocupa en esta ciudad porque ellos los fines de semana no están con ese calor acá, sino que se van a su casa de fin de semana. Pero si nosotros seguimos profundizando esta grieta, vamos de acá a 50 años tener una ciudad muy desigual. Además, lo del cambio climático, que sí es fundamental, ustedes saben que la temperatura está aumentando año a año, el promedio de temperaturas, y dentro de 50 años, si no tomamos cartas sobre el asunto, va a ser terrible. Entonces, si vos me pedís que yo sueño, como soñamos muchos en el colectivo de arquitectas, poder estar en un parque frente al río, descansando, pero la verdad es que con el cambio climático que nos espera, no tenemos más remedio, como muchas imágenes que presentaron los artistas, una barrera de edificios que no nos deja ver el horizonte. Bueno, esperemos que haya agua de Bueno, yo esa pregunta ya la había recibido y traté de imaginarme una imagen que la encontraba, forcé un poco, pero me imaginaba como... Yo entiendo que hay dos modelos, hay un modelo que viene de hace 500 años y está quebrajándose, está en crisis, que es el que produjo también la crisis del cambio climático, que se podría llamar la modernidad, el capitalismo. Yo me imaginaba, para la región, ¿no? Yo me imaginaba una imagen como de la película Avatar, cruzada con el final del planeta de los simios, ¿no? Como una guerra donde por un lado hay como la aceleración de ese modelo que ya viene, ¿no? Que está planeando ahora mudarse a Marte, ¿no? Como toda esa cosa como basada en el extractivismo, en la destrucción, pero a la vez en salir del planeta, ¿no? Y la otra como la resistencia, como un poco, ¿no? Como lo que muestra Avatar, como una serie de organismos entre vivos y materiales interconectados que tienen otra lógica de funcionar y de comunicarse y de producir vida y el mismo planeta, que podría ser como una evolución de otro paradigma, ¿no? Un paradigma donde digamos, las áreas no estén compartimentadas, las disciplinas, las hegemonías no estén dominadas por los estados, por el capital, por el neoliberalismo, sino que haya muchos modelos articulándose entre sí y conviviendo. Solo que al final, como en
en el planeta de los simios no están en otro planeta, sino que descubren que es el futuro. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Como que, al final no era otro planeta donde llegamos, era acá, solo que ya no quedaba nada y bueno. Bueno, me imaginaba una especie de modelo distópico, futurista de estos dos modelos en pugna posibles. Ojalá sea más uno que otro. Yo pensaba algo parecido. No, lo que pensaba era que, a ver si podemos dar forma. El ambientalismo y el desarrollismo, ¿no?, van para diferentes lados, pero tienen en común que la dirección de su temporalidad es única. Hay una dirección en ambos lados. Yo imaginaba un sistema, un tipo de ecosistema, si se quiere, donde las temporalidades estuvieran mezcladas, o donde es parecido a lo que decís vos. Entonces me parecía que está esto de no del progreso o conservación. Me parece que probablemente vamos a llegar a una especie de situación, o es una de las hipótesis, ¿no?, donde eso se exacerbe, donde haya, no sé si, islas de conservación y islas de progreso. No van a estar conviviendo, van a ser simultáneas. No sé qué da eso a nivel espacial, pero me parece que esta idea de que la dirección del tiempo es una, para un lado o para el otro, para el lado de la catástrofe, para el lado del crecimiento económico, me parece que ese es el modelo moderno, ¿no? Y me parece que el modelo que no es moderno va a ser un modelo muy conflictivo. Muy conflictivo. Conflictivo, contradictorio. Gracias. Alguien quería hacer. Puede hacerse, o sea, salir del marco. Nosotros imaginamos un futuro salir del marco y del viralismo. Sacando el turismo carnicero del lado y usándolo para un cierto uso específico. Entonces yo, por ejemplo, si quiero una remera roja, también el turismo carnicero sirve para eso, nada más. Pero que voy, salir un poco, ¿no? Retomar un poco, porque nosotros estamos en una convención que tiene 600 años. Y sin embargo, la Tierra hace más de 20 años. Por eso, imaginar un poco eso, no que haya un lugar catastrófico, doloroso y que te va a arreglar. Tratemos, desde mi perspectiva, tratemos de no resignarnos. No sé si te referís a esa imagen que yo daba, pero era como una imagen de continuidad de dos posibilidades. Pero por supuesto que el binarismo al que vos referís es una parte de esa imagen que yo daba. Porque el binarismo es la contraposición de fuerzas. En todo caso, la otra forma de pensarlo, habría que ver cuál es, pero me parece que va por eso, por la compartimentación y la relación por vínculos de lo múltiple, de lo heterogéneo, no de lo purificado, sino como de lo que está como conviviendo desde otra cosa. Y hay que ver la vida, la convivencia más naturalmente. En todo caso, las disputas entre conservación, ambientalismo o la conexión con lo urbano, es una construcción mental esa, porque en realidad hay un montón de territorios superpuestos en todas esas áreas que están trabajando juntas todo el tiempo, no es que están separadas y contrapuestas, todo el tiempo trabajan juntas. Entonces, pero hay muchos modelos y la separación mental y en el discurso y en la forma de organizarse sirve a un modelo, no sirve a otro modelo, sirve a un modelo que es el de
que está funcionando más hegemónicamente. Vos. Hola. Saben que una de las cosas que tenía como reflexionando sí, nos podemos hacer una ronda, ¿no? De repente ya que estamos. Sí, que apaguen la luz. Y también es raro como hablar de esta manera y mirar. Si no, pasale el micrófono. Sí, toman. Pará, pasando por acá. Gracias. Hola, gracias. No sé si es pregunta o en realidad como reflexiones que venía pensando en torno a los planteos de ustedes. Creo que además de pensar futuros posibles e imaginarios para poder empezar a construirlos, creo que hay como ciertas fisuras que nos están sucediendo en el presente y que todavía no las tenemos en cuenta. Por un lado, pensaba en esto de la articulación de los espacios, que de por sí cada vez es más difícil porque hay algo que por más que lo critiquemos, seguimos como propiciando, que es esto de la vinculación desde lo virtual. Incluso en las últimas manifestaciones públicas, por lo menos en Buenos Aires, se notó que cada vez hay una despolitización, también hay menos ganas, la militancia pasa más, y no partidaria, ¿no? Pero pasa más por compartir el flyer, ¿no? Y visibilizarlo a través del video, y no ponemos el cuerpo. Claro, por eso lo ponemos, ¿no? Y por otro lado, pensaba en esta situación de en ningún momento nos cuestionamos nuestra mirada, por un lado, adultocéntrica, que siempre hablamos desde la perspectiva adulta, hacia el futuro, y pensamos en los jóvenes como que son el futuro y no pensamos que están en el presente y cómo acompañamos los procesos de crecimiento de su presente. Y también repensar que esta dualidad de ciudad o naturaleza, creo que la mayoría de las personas que estamos acá, cuando nos vamos de vacaciones, procuramos, ¿no?, mantener, entre comillas, la naturaleza, sea en la costa, en Córdoba, lo que sea. Yo tengo una teoría de que la naturaleza también la gentrificamos con las mismas lógicas de la ciudad, solo que, bueno, de alguna manera la especulación inmobiliaria del turismo hace que parezca de otra forma, pero también esta cosa del salir corriendo que tenemos, porque ya no se banca más la ciudad, es el impulso que genera también esa especulación. Digo, Tras la Sierra en este momento es el 3% que queda del monte en Córdoba y está hiper explotado y es el nuevo oasis porteño. Es así, ¿no? Y ya no dan para más los pueblitos. Entonces me parece que está bueno como repensarnos de qué lugar habitamos no solo la ciudad y la naturaleza, sino también como en cada comunidad que tenemos, como las comunas, porque es como que las luchas terminan siendo fragmentadas y no pensamos que el derecho a vivir, sea en la ciudad o sea en la naturaleza, parte también de qué nexos hacemos con estas diferentes áreas de trabajo, como parte de la arquitectura, yo la docencia, y etcétera, ¿no? Bueno, tiraba eso. Ahí me avisaron que van a empezar los recitales atrás y hay para comer y para tomar. Yo les invito a que sigamos esta conversación y esta pregunta. Quiero responderte a vos allá atrás para poder agilizar el próximo momento del evento, ¿sí? Gracias. Gracias a todos. Gracias. Para quienes quieran, hay un fanzine que se ha grabado archivo de todas las conversaciones. Cuando salgan los parques de la